El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que busca que el gobierno ponga menos recursos para garantizar un mínimo de pensiones en Colombia. De acuerdo con las Asofondos, hay tres afectaciones importantes. Una de ellas es que las personas que logren jubilarse con un monto superior al salario mínimo, pues va a haber una reducción de alrededor de entre 15 y 20%, una afectación muy importante. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ¿podría explicarme este primer punto de afectación? Sí, dado que el componente que el gobierno está poniendo para completar las pensiones en Colombia, debido al aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, se disminuiría con este proyecto de decreto. Las personas que logran constituir un capital individual que les da para una pensión superior al salario mínimo, verían sus pensiones afectadas de aquí en adelante, más o menos en un 20%. Dicen ustedes que una segunda afectación es el número de pensionados. Hoy en día tenemos cierto número de jubilados cada año, pero a futuro se verían menos personas que logren jubilarse. ¿Por qué? Porque hoy en día un colombiano, sin importar la edad, puede constituir una pensión mínima con más o menos 350 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. Si el decreto es expedido tal y como está, ese número sube a 450 millones. Entonces los colombianos que estaban pensando que con 350 era suficiente, pues tendrán que trabajar más años, cotizar más años, acumular 450 millones de pesos para poder pensionarse, y de ahí la disminución en el número de pensionados que implicaría el decreto. Y el tercer y último punto tiene que ver con la garantía que hay para aquellas personas que son pensionadas por invalidez, entre otros temas alrededor de este punto. ¿Cuál es esa afectación? Sí, los colombianos hoy en día, dentro de nuestra cotización, pagamos un seguro que se llama el seguro previsional, que nos cubre contra los riesgos de incapacidad y de muerte. Debido a los cambios propuestos por este decreto, tendríamos una afectación en el costo de ese seguro se volvería más costoso y básicamente con los recursos que la ley le da al sistema para pagarse, pues no sería suficiente. Entonces, con estas tres afectaciones, lo que estamos pidiéndole muy respetuosamente al gobierno es que abran la posibilidad de mesas técnicas para poder discutir los efectos indeseables de este decreto y que se llegue a una reglamentación que no afecte a los colombianos, que no afecte a los trabajadores y a los pensionados. ¿Están ustedes dispuestos a sentarse con el gobierno entonces y exponer lo que expusieron hoy en rueda de prensa y a los medios de comunicación? Por supuesto, estamos muy dispuestos, de hecho estamos solicitando amablemente que nos reciban, que abramos unas mesas técnicas y que podamos contarle al gobierno nacional cuáles son nuestras preocupaciones desde el punto de vista cuantitativo en cuanto a la afectación que tendrán los trabajadores y los pensionados. ¿Cuál es esa relación que hay entre el sector asegurador y las pensiones? Porque al principio no logramos entender esa relación que hay. Muy poca gente conoce esa relación, es como una cosa muy importante, pero sucede como en la trasescena. Cuando el pensionado, el afiliado interactúa con el sistema pensional, no se da cuenta que detrás de la cortina hay una compañía de seguros. En dos momentos. Uno, cada vez que tú aportas a tu fondo de pensiones, pues vas acumulando semanas para pensionarte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te invalidas y tienes derecho a una pensión desde tus 25 años o desde tus 30 años? Claramente lo que ahorraste no te va a alcanzar para esa pensión, pero el fondo de pensiones tiene que pagarte esa pensión. Entonces, ¿de dónde saca la plata? Ese es un riesgo que el fondo de pensiones cubre contratando un seguro que se llama técnicamente el seguro previsional, que cubre ese riesgo de invalidez o de muerte del afiliado para cubrir a los hijos menores y a los cónyuges que tengan derecho a la pensión. Ahí aparece el seguro. Y al final de la jornada, cuando ya se han completado las semanas y tienes derecho a pensionarte, tú tienes la opción en el mundo de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual de optar por una renta vitalicia. Y esa renta vitalicia, como implica unas gestiones de riesgo financiero y de extraordinariedad, lo maneja una compañía de seguros. De modo que en esa modalidad, quien te gira el cheque de tu pensión es una compañía de seguros. De aprobarse este proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es puntualmente la mayor afectación para los colombianos? La mayor afectación es, uno, que esta cobertura, este rol de las compañías de seguros en el mundo pensional se haría inviable. Entonces al Estado le tocaría, porque las pensiones hay que pagarlas, ¿quién las va a pagar? Pues el Estado. Entonces el impacto fiscal, que hoy en día no existe, porque para eso están las compañías de seguros, tendría que asumirlo el Estado.
Ese es el principal, desde el punto de vista de Sí, Fasecolda. exacto. Ese es, claro, aquí en la rueda de prensa explicamos los detalles de eso, pero en resumen, sacas a las compañías de seguros del mundo pensional y por lo tanto entra el Estado a cubrir ese riesgo. Eso no está mal, excepto que a todos los contribuyentes nos va a costar una plata que hoy en día no nos cuesta porque para eso están las compañías de seguros. ¿Algo más para agregar a esta conversación de hoy? Claro, y tal vez explicar un poquito más por qué. Porque hoy en día el Estado paga un pedacito. ¿Qué pedacito? El del aumento del salario mínimo que no hace parte de la inflación y la productividad. Con el borrador de decreto que estamos discutiendo, ese pedacito va a ser menor. Las aseguradoras van a tener que pagar más. Van a poder pagar tanto más que los fondos de pensiones no le van a poder pagar la prima que hoy en día pagan. Y entonces nos vamos del mercado. Tristemente, porque nos encanta apoyar a los pensionados del país, pero nos vamos porque no es porque sea menos rentable, es que es inviable, es que tenemos que procurar no quebrarnos y por eso nos vamos. Esa plata la va a poner el Estado y entonces una cosa que hoy no hay que pagar y que está funcionando bien, mañana habría que pagar. Soy Carlos Grosso, Minuto 60, un infinito de información.